Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás observando. Es una gran bendición el poder estar una vez más aquí en este espacio contigo para poder analizar una escritura, una palabra de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Hemos estado estudiando algunos libros de la Biblia, interesante, muy interesante, pero ahora estamos en un libro histórico del Antiguo Testamento, estamos en Primera de Reyes y hay lecciones maravillosas y lecciones muy importantes para nuestra vida, con grandes enseñanzas para nuestra vida. Vamos al tema de hoy y veremos este hermoso tema maravilloso para ti y para mí, y este tema de hoy es el siguiente: el soberano de la historia. Como dije, perfecto, el soberano de la historia. Bien, vamos a introducir el tema con estas palabras. Nadie, escuche esto que le voy a decir, nadie creó a Dios. Él ha existido desde siempre y será por siempre. Jamás morirá. Dios es el ser supremo y eterno que existe desde siempre. Y quiero comentarle esto: no fue creado por nadie, pues Él es el creador. Dios siempre ha existido, Dios siempre ha existido, Dios siempre será. No tiene principio ni tendrá fin. Todo lo que vemos y conocemos en este mundo tuvo un comienzo y fue creado por alguien o por algo. Pero Dios es diferente, Él es el único, no es una creación como nosotros. Él es el creador, es el origen de todo lo que existe, incluyendo el tiempo, el espacio. Hay textos tan grandes y tan hermosos que nos hablan sobre esto, como el Salmo 92:2. Si Dios hubiera sido creado, no sería Dios. Y sería solo uno más dentro de la creación. Y su creación sería Dios, relativamente otro Dios, porque él mismo no puede ser Dios. Dios siempre ha existido. Bien, quiero que vayamos al Salmo 92 y lo leamos. Dice así, de esta manera: de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué maravilloso. Salmo 90, versículo 2. Así que por medio de la palabra confirmamos que Dios es eterno. Siempre existió y ha estado allí siempre. Dios no tiene fecha de nacimiento, ni jamás tendrá fecha de defunción. Trasciende las limitaciones temporales que afectan a todo lo creado. No es fácil entender esto, porque intentamos analizar y comprender a Dios de acuerdo con nuestros parámetros humanos. Sin embargo, precisamente porque Él es Dios, nunca podremos encasillarlo o entenderlo en su totalidad. Dios existe fuera del tiempo y no tiene principio ni fin. Escucha esto tan interesante: Él es inmutable, no cambia. Con el paso del tiempo, Él es siempre el mismo con el paso del tiempo. Él es hoy, tal como ha sido siempre, y será así por toda la eternidad. Dios es un ser trascendente, es soberano y está mucho más allá de nuestra comprensión finita. Dios no nació ni surgió de algo, salió de algo. Algunos piensan que Dios salió de la nada y ya, que vino del azar, pero en realidad no fue así, ya que Él de la nada nunca existe nada, nunca ha existido nada, nunca existió nada de la nada. Siempre, escuche esto, todo lo que tenemos, siempre hubo un creador. Siempre estuvo Dios allí, creando lo que existe. Nada de lo que existe vino de la nada, es difícil eso, no es posible. El universo no fue creado de la nada, tuvo su origen en Dios y fue creado por Él.
Lo podemos ver en el Salmo 89, versículo 11. Absolutamente todo lo que existe tiene su origen. Y su origen es Dios. Dios ha existido por siempre. Él es eterno y todo lo que significa su nombre precisamente, yo soy. El nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés, yo soy. Por lo tanto, miren, no hay ningún momento en la historia del universo en el que Dios no existiera. Él siempre fue, siempre es y siempre será Dios. Salmo 3, versículo 14. Lo puede leer muy claramente cuando él se está presentando a Moisés. Él creó el tiempo, inicialmente el principio y el fin, todos los días, todos los meses, todos los años. No existían antes de Dios. Pero con él existió todo esto. Dios gobierna el universo de acuerdo con principios, de acuerdo con estándares y leyes no escritas. Se puede observar el orden a través de la misma naturaleza que nos rodea, desde la estructura de los átomos al movimiento de las estrellas. Podemos observar cómo Dios tiene un control perfecto en toda la naturaleza. El Señor, hay un texto de Isaías capítulo 32, versículo 2 que dice: el Señor es nuestro legislador. Él estableció reglamentos según los cuales su creación debe funcionar. Escuche bien el texto de Isaías 33, 22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, es decir, de quien va a depender o se va a originar toda ley, incluyendo las leyes de la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Son leyes que están gobernando el universo material. Son leyes que originan de alguna forma natural el crecimiento de las plantas, regulan la gravedad, la electricidad, las corrientes de aire, el movimiento del sistema solar. Eso se llama leyes naturales. Y las leyes naturales que gobiernan todo el universo no pueden ser quebrantadas, son fieles para que todo funcione a la perfección. ¿Escuchó esto tan interesante? Leyes naturales. Las leyes que gobiernan el mundo moral, como la relación del hombre con Dios, con su vecino, consigo mismo, se llaman leyes morales. Ciencia natural, como la astronomía, la geología, la física, la química, la biología, por decir así, se ocupan del estudio de las leyes naturales. La teología bíblica trata del estudio de las leyes morales, y las leyes naturales y morales son igualmente eficaces. El Dios de la naturaleza y el Dios de la Biblia es uno solo. Escuche esto. El Creador también es el gobernador moral de todo este universo, o en lo particular de nuestro planeta, de nuestra Tierra. Ambas leyes, la natural y la moral, se originan en Dios. Él es el legislador de ambas. Nadie puede violar la ley moral sin consecuencias. Igualmente, la ley natural del universo no se puede violar sin consecuencias. Así que la violación de ambas resulta, en definitiva, en una gran destrucción. Así es, debe haber un equilibrio para que haya un bienestar, para que haya una armonía en la vida humana de ambas leyes, la ley natural y la ley moral. En la Biblia, Dios tiene detallada el proceso de la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, el profeta Daniel le reveló los reinos que dominarían el mundo, comenzando con Babilonia, después con el imperio medo-persa, posteriormente el griego. Vemos la gran influencia en la historia de Alejandro Magno, y posteriormente llega el gobierno romano. Todo se cumplió tal como Daniel lo declaró de parte de Dios, y lo puedes leer en Daniel capítulo 2. Después del imperio romano ya no se ha levantado ningún reino único que domine el mundo, y de esto la historia nos dice que sí ha sido.
Ahora bien, Daniel revela que en el mundo habría dos sistemas que lucharían por apropiarse del control del mundo. Su majestad, o sea, el rey de Babilonia, veía que los pies y los dedos de la estatua que Dios le reveló en el sueño eran mitad de hierro y mitad de barro cocido. El hierro y el barro que el rey de Nabucodonosor vio mezclado significan que este será un reino dividido. Escuche esto, aunque tendría la fuerza del hierro, pero como los dedos también eran mitad de hierro y mitad de barro, este reino sería medianamente fuerte y medianamente débil. Eso significa. Así que el rey de Nabucodonosor está viendo mezclas de hierro y barro, que son dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Léelo en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Y hay un texto, se lo leo, con una pregunta: ¿acaso no ha sido así? ¿No es lo que está sucediendo hoy en día con la democracia y la dictadura? ¿Con el capitalismo y el socialismo? Nadie tiene el control del mundo, escuche esto. Nadie podrá solucionar los problemas que se suscitan por todos lados. Hoy, por ejemplo, vemos el caso de la economía que se ha desplomado en muchos países por el problema de Estados Unidos. Nadie puede controlar el mundo. No hay ningún gobierno que lo haga en lo absoluto. Todo esto está en el plan de Dios. Él tiene el control de la historia. Para que el ser humano reconozca su fragilidad y su humanidad. Toma el control de la episteme global para que se reconozca que hay muchos dilemas en el mundo que nunca se van a descubrir, para que se reconozca que el Creador, escuche esto, para que se reconozca que el Creador es el que ha originado todas las cosas, y que todas las cosas que se van sucediendo en el mundo son provocadas, o más bien son parte de la voluntad de Dios, quien tiene el dominio de todo y sobre todo. En pocas palabras, Dios tiene el control de la historia. Escuche esto, muy interesante. Dios tiene el control de la historia. Hoy vivimos una crisis de ley moral en gobernantes que se dejan llevar por sus pasiones y no por los principios y valores eternos que llevan al progreso y al desarrollo de un pueblo. Esta crisis que se va agudizando conforme avanzan los tiempos, y si nos dejamos llevar por las corrientes contrarias a Dios, o no oír las verdades eternas para que éstas sean el fundamento de todo gobierno, de toda sociedad, no existirá esperanza de lograr ambientes democráticos, ambientes justos, si dejamos de respetar la ley moral. Y la ley moral tiene su origen en el cielo. Por eso esta sociedad actualmente se desmorona. Escuche bien, es la consecuencia de hacer un lado los principios o a la ley moral. Algunos teólogos hablan sobre la voluntad decretiva, voluntad decretiva y voluntad permisiva de Dios. Comentan que hay algunas cosas que Dios ha preordenado positivamente, pero hay otras cosas que Él permite que existan o que permiten que ocurran. Pero tal distinción no es en realidad voluntad directa del Eterno, por cuanto Dios solo permite aquello que el ser humano insiste a hacer desesperadamente, aplicando su propio deseo. Hay una parte de la Biblia que le habla concupiscencia, y cuando se da la persistencia y rechazan la soberanía absoluta de Dios, entonces Dios hace permisivo. Si tú quieres eso, adelante. La voluntad revelada de Dios es declarada en su palabra, pero
Su voluntad secreta pertenece a sus principios, consejos o a sus ideas maravillosas, cognitivas, profundas y escondidas. La voluntad revelada de Dios es lo que define nuestro deber y el estándar de nuestra responsabilidad. A veces nosotros somos muy dados a querer investigar la voluntad secreta de Dios, el consejo cognitivo profundo de Dios. Somos muy dados a estar escarbando allí, a querer indagar eso, cuando en realidad estamos viendo la voluntad revelada del Eterno y no queremos obedecerla. Entonces, si estamos conociendo la parte posible, valga la redundancia, simplemente hay que obedecer. ¿Para qué quiero buscar más allá de lo que yo no estoy aceptando obedecer? Así que es tan importante que la voluntad revelada de Dios sea obedecida. Es un estándar de nuestra responsabilidad. La razón primaria y básica por la que yo debo seguir tal camino, tal voluntad, o hacer tal cosa, es porque la voluntad perfecta de Dios, siendo su voluntad claramente definida para ti, para mí, tenemos que ir conscientemente por ese camino, porque es un camino seguro. Su palabra es un camino seguro. Bien, vamos a enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. El creyente fiel debe reconocer la soberanía absoluta del Eterno y por la misma razón debe tomar decisiones responsables. Quiero repetirlo nuevamente. El creyente fiel debe reconocer la soberanía absoluta del Eterno y por la misma razón debe tomar decisiones responsables. Bien, vamos a la lectura de este día y es Primera de Reyes capítulo 12, versículo 12 al versículo 20. Quiero que pongan mucha atención. Está precioso este pasaje de la Escritura. Escúchenme, vamos a oírlo. Capítulo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. Es interesante. Vamos al tema de hoy, y el tema de hoy lo vamos a analizar, como siempre lo hacemos, bajo tres versiones importantes, las versiones espirituales, bajo con la inmadurez de vida personal, como dice la persona. Bien, vamos a la historia del día de hoy. La división de la nación, consecuencia directa de la decisión asumida por Roboam al llegar al trono. Ahora estamos en el tiempo histórico de Roboam. Escuche esto. Samuel unge a Saúl 40, él unge como rey a Saúl y está 40 años sin el poder. De alguna manera, con sus deficiencias y su rebeldía contra Dios, mantiene unida el reino. Después Dios cambia a las manos de
David, el reino. Dios interviene, ya lo hemos leído, no vamos a entrar en profundidad, ¿por qué causa? Pero Dios lo entrega en las manos de David y se supone que Dios lo está entregando en mejores manos. Incluso David tuvo sus grandes errores y fue un hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Dios cambia una dinastía ahora diferente, la dinastía davídica, de cual vino el Mesías. Y David comienza a entregar ahora a sus descendientes. David entrega 40 años el gobierno a Salomón también. 40 años, escuchen, son 120 años del Reino Unido. Y ahora lo pasa Salomón a su hijo Roboam. Pero hay un gran problema. Ahora el pueblo hebreo había pasado mucho tiempo construyendo el templo sagrado y solo habían pedido consideraciones especiales al nuevo rey. Consideraciones que provocaran un descanso. ¿Un descanso? ¿Descanso de qué? Pues de los impuestos, de la gran imposición de costos, de impuestos. Querían consideraciones especiales de descanso al rey Roboam. Toda vez que el trabajo pesado de la construcción del templo, el embellecimiento de la ciudad de Jerusalén, la infraestructura donde se asentó el templo y el mismo templo, ya había terminado. Sin embargo, el heredero dejó de lado muchas consideraciones, hablando de Roboam, consideraciones que eran imprescindibles. Entonces él escucha el consejo de gente sabia y escucha el consejo de gente joven. La gente sabia son personas adultas, personas que ayudaron en su momento en el reino anterior, ante el rey anterior, para dar sabiduría, consejos, dar dirección. Eran consejeros de Estado. Pero ¿sabe qué? Este muchacho no meditó, no aceptó los consejos de la gente sabia, de la gente ya más grande de edad. No meditó en las consecuencias de sus decisiones que podía tomar, que podían surgir de su actuar. Y se dejó llevar por el consejo nefasto de los jóvenes, de sus amigos. En ese tiempo histórico, un tiempo en que tenía que surgir lo mejor del liderazgo del nuevo rey. Había que liderar sin miedo y con mucha cautela, a pesar de ser hijo del hombre más sabio sobre la tierra y de haber llegado al trono a los 41 años de edad, porque no estaba muy joven, no digamos que era una persona ignorante, inmadura, fisiológicamente. No fue suficiente maduro para manejar los asuntos políticos de la nación. Al igual, muchos líderes actuales les falta roce, conexiones en su área de liderazgo. Lo lleva actuar, esta forma de pensar, esta forma de decidir, lo lleva a la incapacidad para realizar una extraordinaria gestión. Se le va de la mano quizás un progreso sin precedente para el reino. La experiencia o la falta de ella marcará indeleblemente el éxito o el fracaso de su liderazgo. Escuche bien, y todos los líderes cristianos y líderes políticos y líderes del área laboral se necesitan conexiones divinas para resultados exitosos. Conexiones divinas llegan a tu vida y puede que el orgullo no se dé cuenta y te gane el orgullo y hagas a un lado esa conexión. Que puede ser de gran bendición. Este pasaje bíblico nos presenta una lección poderosa sobre la importancia de escuchar la sabia consejería de personas mayores. Además, nos muestra el peligro de la arrogancia y la falta de disposición para aceptar el consejo de los demás. Debemos tener en cuenta que las personas, en muchos contextos,
representan la experiencia y la sabiduría adquirida a lo largo de la vida. Ya lo vivieron, ya lo experimentaron, ya lo observaron. Su consejo puede ser una fuente rica de conocimiento y sabiduría. Roboam, al rechazar el consejo de ellos, se perdió la experiencia vivida para gobernar bien a su pueblo. La lección principal que se puede extraer de este pasaje es la importancia de la sabiduría y la importancia de la humildad para un liderazgo efectivo. Los líderes necesitan estar dispuestos a escuchar y aprender de aquellos con más experiencia y conocimiento. Asimismo, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud en nuestras relaciones diarias. Debemos estar abiertos a la opinión, a la sugerencia de los demás. Incluso si no estamos de acuerdo a ellos, podemos aprender mucho de quien piensa diferente. Si nosotros analizamos Primera de Reyes 12:13, nos invita este pasaje, este texto, a reflexionar sobre nuestra propia actitud en la vida. ¿Somos arrogantes o rechazamos el consejo de los demás? Pregunta importante que tienen que contestar. Otra pregunta podría ser: ¿estamos dispuestos a aprender de aquellos que tienen más experiencia y conocimiento que nosotros? Otra pregunta importante podría ser también: ¿somos humildes o sabios en nuestro liderazgo o estamos empeñados en imponer nuestra voluntad? Son preguntas que surgen de este pasaje que está en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 13. Este pasaje nos recuerda que la sabiduría y el entendimiento son elementos esenciales para tomar decisiones correctas y justas. Si estamos dispuestos a aceptar la sabia consejería de personas cultas o personas sabias, podemos tomar decisiones informadas y eficaces que beneficien a los demás. Debemos estar dispuestos a escuchar el consejo de aquellos que tienen más experiencia y conocimiento que nosotros. Debemos tener una actitud de humildad, una actitud de respeto hacia aquellos que nos rodean y aprovechar las oportunidades para aprender de estas personas. Hay por ahí un eslogan que dice que el poder de saber escuchar es el arte de aprender a escuchar. Hay dos cosas importantes aquí: el poder saber escuchar y el arte de aprender a escuchar. Son dos cosas: saber escuchar y aprender a escuchar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En lugar de escuchar el consejo de los ancianos, Roboam eligió seguir el consejo de los jóvenes e imponer una carga, y una carga aún mayor sobre su pueblo de la que ya tenía, señalando la gravedad de sus palabras cuando dijo que haría que el yugo de su pueblo fuera aún más pesado, que los castigaría aún más fuerte si eran desobedientes. ¡Qué tremenda palabra! Las palabras que Roboam pronunció tuvieron consecuencias desastrosas, tanto para él como para su pueblo. Y debido a la actitud arrogante del rey, el reino de Israel se desintegró aún más, llevando a una progresiva pérdida del poder y autoridad en esa región. Los pueblos vecinos solamente observaban y ellos se alegraban, porque el perder poder era ganar influencia ya del exterior hacia el interior. Además, la promesa de Roboam de aumentar la carga de trabajo y aumentar con mayor castigo solo empeoró la vida de las personas. Y este ejemplo nos recuerda que el poder y la autoridad no deben usarse para abusar ni para demostrar arrogancia sobre los demás. Debemos aprender a escuchar el consejo de personas sabias y líderes experimentados en nuestras vidas, y no tomar decisiones apresuradas basadas en nuestra propia arrogancia y no. Además, es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias
y que nuestras palabras pueden herir y lastimar a quienes nos rodean. En muchos casos de la historia, para evitar un caos mayor, Dios acentuó su control absoluto al ver que había regado el tepache, como decimos normalmente, aquí en nuestra región. Pero bien, quiero que analicemos este pasaje de Proverbios 19:21. El Señor nos dice, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dios jamás va a permitir que sucedan cosas que Él no tiene en plan para determinado pueblo, determinada comunidad o para determinado líder, ¿verdad? Definitivamente, el Señor va a meter sus manos. Vamos a la aserción número 2. Y la aserción número 2 dice, cuando Dios toma el control. ¿Cómo dije? Perfecto, cuando Dios toma el control. Estos versículos nos muestran cómo el pueblo de Israel demandó al rey Roboam que aligerara la carga tributaria que heredaron de su padre Salomón. Y sin embargo, Roboam decidió rechazar la petición y respondió de manera arrogante a su pueblo, impulsando una rebelión que llevó a la división del reino de Israel sin herencia en el hijo de Isaí. Aquí nos muestra cómo el pueblo de Israel desestima de alguna manera a Roboam y se deslindan del plan de gobierno que inició su padre o su abuelo, el rey David. Le manifiestan abiertamente que no tienen ninguna conexión ya con la visión de David, considerando al rey como el hombre ideal de los reinos antecesores. Al rebelarse contra Roboam, el pueblo le dice que no tienen herencia en el hijo de Isaí, es decir, que no tienen derecho a reclamar nada de él, porque se han desconectado del linaje, se podían identificar. La historia de Roboam es una reflexión sobre el poder del liderazgo, la necesidad de escuchar y entender las demandas de las personas que vienen a nosotros, las personas que dirigimos, y aprender bien las consecuencias de la falta de empatía. En términos bíblicos, la historia de Roboam es una llamada a la obediencia, a la humildad y a la honestidad. El tema de hoy nos enseña la importancia de escuchar y de prestar atención a las demandas de las personas a las que lideramos en cualquier contexto, ya sea en la comunidad, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia o en la familia. Y también nos recuerda la importancia de ser un líder honesto, un líder justo, un líder humilde, que liderea con la intención de servir a los demás y no de controlar. Hoy aprendemos que el rechazo a la voz del pueblo puede traer consecuencias desastrosas. La historia de Roboam es una lección para todos. Escuche esto muy importante. Es una lección para todos. Para todos aquellos líderes de hoy en día que necesitamos aprender a tomar en cuenta los intereses de aquellos a los que dirigimos. Si quieren asegurar el éxito y la estabilidad de sus comunidades, hay que saber escuchar. Eso es muy importante. Y tras la división del reino de Israel, Roboam se mantuvo como rey sobre las ciudades del sur de Judá, y mientras que Jeroboam fue nombrado rey en el norte de Israel, estamos hablando de 10 tribus, se llevó la patada más grande. El reinado de Roboam fue inestable y lleno de conflictos. Su gobierno fue considerado tiránico y despótico, y su falta de habilidad para gobernar de esta manera justa y equitativa lo llevó a una mayor fractura del reino. 10 tribus al norte y Judá, se quedan 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Qué tremendo, ¿no? Las consecuencias de malas decisiones: no saber escuchar, falta de empatía, mucha arrogancia. Bueno, hay gente que cree que lo sabe todo. El poder y la influencia deben ser ejercidos con sabiduría y humildad. Nos enseña a ser pacientes,
a ser bondadosos y justos. También nos enseña a confiar en Dios y no a depender de nuestra propia sabiduría. Si seguimos estos consejos, podemos evitar errores costosos en nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones o en nuestra carrera profesional, pero va a haber resultados y van a ser funestos si vamos por este camino. Bien, vamos a la sección 3 y es cismas irreversibles. Como dije, perfecto. Cismas irreversibles. Adorán era el encargado de recolectar los impuestos en el norte del reino. Estamos hablando en la zona que ahora, en forma dividida, es Israel. Mostrando así la presencia del rey de Judá en el reino del norte. Es decir, ya está dividido, pero Roboam manda a Adorán, que era el cobrador de impuestos de la zona que hoy corresponde al reino del norte, al reino de Israel. Porque recuerden que está dividido reino del norte, reino de Israel, y reino del sur, reino de Judá. Adorán lo sigue mandando, lo sigue enviando, o lo pone a ejercer el cobro de impuestos en esta región. Adorán era parte del departamento de finanzas del reino. Y él seguía haciendo presencia en la parte que ya está dividida del norte, reino de Israel, donde está posteriormente Jeroboam. Y de esta manera, Adorán mostraba la presencia del rey Roboam en esta región dividida. Sin embargo, la gente del norte se enfurece por la respuesta arrogante de Roboam. Vienen hacia la persona de Adorán como símbolo del poder del rey. Y el hecho de que Roboam enviara a Adorán fue visto como una provocación. Y por lo tanto la gente lo apedreó hasta matarlo. Roboam, asustado y en pánico, huyó de Jerusalén. Y aquí hay preguntas importantísimas que tenemos que analizar. Por ejemplo, esta pregunta: ¿por qué Roboam envió a Adorán al norte? Si ya está dividido el reino, ¿por qué lo envía? Entonces, podemos pensar que Roboam lo envía como representante de su autoridad en el reino del norte, ya que Adorán era el encargado de recolectar los impuestos, era el encargado de las finanzas del reino en esa región. Ahora, la otra pregunta es: ¿y por qué la gente del norte se enoja con Adorán? Bueno, la respuesta puede ser que la gente del norte se enoja con Adorán porque lo veían como un símbolo del poder y de la autoridad del rey Roboam, que había respondido de forma arrogante a sus solicitudes en un trato poco justo hacia ellos. Y quiero decirles esto muy importante: el rey fue muy drástico para escuchar la petición, ser empático ante la situación económica, quizás familiares que vivían esos grupos familiares o esos hogares, y no ser sensible y poder exigir aún más y más y más. Entonces es muy importante la empatía. La empatía la tenía debajo de los pies Roboam, y esta es una causa por la cual puede venir un gran problema en un liderazgo de tipo donde hay relación con líderes y multitudes o grupos de personas. Y una última pregunta al respecto podría ser: ¿qué podemos aprender de este suceso? Y claro está que aquí podemos aprender de este evento de que la humildad y la sabiduría son fundamentales para el liderazgo y la toma de decisiones. Debemos confiar en Dios y no en nuestra propia sabiduría para evitar y cometer errores costosos. Y quiero decirles que muchas veces, cuando nosotros actuamos así, de esta forma, se pagan tienen un gran costo al pago. Se pagan grandes cantidades. Y vamos desde lo moral, lo espiritual y lo económico. A veces la toma de decisiones así trae grandes consecuencias, ¿verdad? A veces somos sabios, podemos entender la magnitud de nuestro error y aprendemos, pero a veces no tenemos esa capacidad de aprender que los errores cuestan caro. Y aún todavía nos damos el lujo de querer echar la culpa a otra persona o generar comentarios negativos, sabiendo que somos los culpables del error. Así que la humildad, escuche esto, la humildad embellece a las personas.
La humildad embellece a las personas. El tema de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y nuestra relación con Dios en el contexto de la política, en el contexto de la sociedad, en el contexto de las comunidades cristianas. La separación entre el reino de Judá y del reino de Israel tuvo complicaciones y consecuencias a nivel político, social, espiritual, y las visiones de unidad y lealtad se vieron comprometidas. En la actualidad, esta situación no ha cambiado mucho. Una división entre líderes, entre partidos políticos, entre culturas, entre otros, quienes sigue siendo un problema y afecta la relación de la humanidad con Dios. Todos somos parte de una unidad determinada y como tal, cada elección o decisión que se tome debe ser tomada con sensatez y en sus diferentes aspectos, bien sea el político, bien sea el social y bien sea el espiritual. Recordemos que los errores se pagan caros, pero también de ellos se aprende. Existen muchas formas de las decisiones que tomamos y de forma acumular las que tomamos a lo largo de nuestra vida. Podemos clasificarla en dos. Escucha esto muy interesante. Siendo importante la que diferencia las decisiones entre lo reversible e irreversible. Siendo la segunda, claro está, las que tienen un costo muy elevado y resultan de gran daño a todo lo que está al entorno de los hechos. Quiero concluir diciéndoles que cuando tomemos decisiones un poco más arriesgadas, comprometidas, valoremos si son reversibles o si son irreversibles. Y en el segundo caso, valoremos qué alto costo podemos pagar en un momento dado. Es conveniente hacer un análisis de costo-beneficio y esto nos llevará a aumentar la probabilidad de que nuestra decisión sea la más adecuada. ¡Wow! Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Dios está detrás de cada detalle de la historia. Él cumplirá su palabra sobre toda circunstancia. Si entendemos esto y vivimos bajo el marco de su voluntad, reconociendo su eterna y absoluta soberanía, esperaremos futuros exitosos y siempre animados por vivir bajo su anhelo perfecto. Quiero repetirlo nuevamente. Dios está detrás de cada detalle de la historia. Él cumplirá su palabra sobre toda circunstancia. Si entendemos esto y vivimos bajo el marco de su voluntad, donde reconocemos su eterna y absoluta soberanía, como resultado esperaremos futuros que vengan llenos de éxito. Y siempre esos futuros serán animados para vivir bajo su anhelo perfecto, bajo su voluntad. Bien, Dios te bendiga y continuamos. Deseo que escuches este tema de esta canción. Dios te bendiga. Te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle. Oye, Richie, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, dice, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. Atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre